Preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. 7 semanas ya lleva el conflicto de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en la provincia de Neuquén. Esto incluyó paros escalonados, paros de un día, de 48 horas, de 72 horas, movilizaciones masivas y multitudinarias, cortes de ruta, y todavía el conflicto sigue abierto. Para hablar sobre, bueno, mucha gente dice que en realidad no pasa nada, que no hay resistencia del gobierno de Milei, que pasa que el ajuste pasa sin que nadie haga nada, que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, y justamente para poder traer ese conflicto al centro, a lo que es el centro de la política nacional, o intentarlo, estamos en comunicación con Yasmín Muñoz Sad, que es docente y secretaria adjunta de Aten Capitán, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, para hablar y que nos cuente un poco de qué se trata. Yasmín, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan, compañera? Bien. Acá estamos. Gracias por atendernos. Para poner en autos, como dirían los abogados, a la audiencia, ¿quién está? ¿Hace cuánto que comenzó el conflicto? ¿Qué reclamo central tienen? Y después iremos un poco a cómo está el día de hoy. El conflicto empieza el 5 de julio cuando un diputado presenta una ley supuestamente de presentismo, un plus salarial, que en realidad esconde un profundo ataque al régimen de licencias, y se extendió hasta ahora con el receso invernal en el medio. Digamos, hubo 15 días de receso. Claro. Y estamos ya entrando a la 8ª semana de conflicto. ¿Y cuáles son los reclamos particularmente? En concreto, tiene que ver con un ataque al régimen de licencias. Nosotros decimos que están atacando a las compañeras suplentes, que son dentro del sistema educativo las compañeras más precarizadas, que lo que implica esta ley es que no van a poder gozar más de la licencia, por ejemplo, por violencia de género, y de la licencia por maternidad. Nosotros lo que vemos es que este ataque es un ataque en el mismo sentido de lo que está pasando en Santa Fe, por ejemplo, que quieren elevar la edad jubilatoria, que es un ataque en consonancia con el contenido de la reforma laboral que plantea la ley bases de Milei, ¿no? Entonces, nos parece que es esencial ponerle un freno, pararla, porque detrás de este ataque sabemos que se viene, por ejemplo, legislar en realidad provincialmente la educación como un servicio esencial, como está pasando ya en el Congreso Nacional, y avanzar con el resto de las condiciones laborales. Pero además estamos luchando por las condiciones edilicias, que son un desastre en la provincia de Vaca Muerta, donde todo el tiempo están anunciando récords en la recaudación de petróleo y gas. Bueno, en esta provincia, este año hubo 200 escuelas, por ejemplo, que no pudieron empezar el ciclo lectivo como correspondía. Hubo escuelas técnicas que forman a los trabajadores del petróleo, que estuvieron 2 meses, por ejemplo, por problemas de edilicio cerradas. Entonces, estamos reclamando por eso, y estamos reclamando también por el refrigerio de las pibas y los pibes, que es de 112 pesos por día, con lo cual no compras ni un chupetín, digamos. Entonces, estamos exigiendo que sea un refrigerio de 1.000 pesos, donde se pueda darles algo saludable a los pibes. Estamos exigiendo que haya un plan de obras donde nos digan en concreto cuándo van a resolver los problemas edilicios de cientos de escuelas en toda la provincia. Hace poquito, hace menos de una semana, explotó, por ejemplo, un calefón en una escuela del interior de Neuquén, y un auxiliar de servicio salió con quemaduras, que tuvo que ser internado. Tuvimos el incendio de una escuela antes del receso invernal, y estamos atravesando el juicio por el triple crimen laboral de Aguada San Roque hace 3 años, donde murieron 3 laburantes por la explosión de una escuela, una maestra y 2 trabajadores que estaban haciendo parte de la obra de esa escuela. Entonces, estamos reclamando esencialmente esas 3 cosas. Que retrocedan con el ataque al régimen de licencias, que nos den un refrigerio para los pibes saludable,
y que hagan las escuelas, porque hace más de 20 años, por ejemplo, en Neuquén Capital no se construye una escuela secundaria, cuando entran 4 familias por día migrando, buscando laburo, ¿no? por vaca muerta. Están escuchando a Yasmín Muñoz Sade, ella es docente y secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, de ATEN particularmente. Ella es secretaria adjunta de ATEN Capital. Celeste. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas noches. Te quería preguntar, porque bueno, para ustedes es una cosa cotidiana, porque están ahí todos los días, pero ¿cómo hicieron para mantener, sobre todo durante tanto tiempo, este nivel de actividad? Digo, además de mantener la huelga, ¿cómo se mantiene activo el conflicto? Mirá, en realidad es una cosa muy, muy particular, porque nosotros habíamos tenido un conflicto bastante largo a principio de año por salario, y dábamos, como la mayoría de los sindicatos, por cerrado el conflicto anual después de un acuerdo salarial X a principio de año, y bueno, cuando vino este ataque dijimos hay que empezar a responder, y cuando antes del receso invernal votamos volver con ya una medida de fuerza. Pensamos que iba a durar 1 o 2 semanas, y bueno, y sin embargo se ha ido recreando la voluntad de lucha, porque además hemos recibido varios ataques posteriores a este, que tienen que ver con un ataque a las jornadas institucionales, cuestiones así, y ahora quieren hacer una consulta popular vinculante para declarar la educación como un servicio esencial y que no podamos hacer paro. Entonces, todos esos ataques, el maltrato permanente de parte de algunos periodistas pagados por el gobierno, a las docentes, el desprecio por la tarea, fue generando una indignación muy grande que produjo que se vaya extendiendo. Y además esto se basa en algo que tiene ATEN históricamente, que es nuestro método de organización y que por lo que somos conocidos también a nivel nacional, que tiene que ver con la organización en asambleas, claro. Donde vamos, discutimos, votamos, y después ese mandato es cotejado con el mandato de las 22 seccionales, donde se vota la cantidad de asambleístas. Entonces, de esa manera hemos obligado a que la conducción, que es una conducción alineada con la Celeste a nivel nacional, tenga que continuar el paro, aunque lo había querido levantar ya hace 2 semanas, claro. O 3 en realidad, porque nosotros estábamos exigiendo la derogación de la ley esta, que supone un plus salarial, pero que en realidad es este ataque que les venía contando. Ellos entraron y lo que hicieron fue reglamentarla en lugar de exigir la derogación. Entonces, cuando salieron las asambleas masivamente, más de 4.000 trabajadores en toda la provincia la rechazaron y plantearon seguir la lucha. Así que hemos ido haciendo distintas actividades. Hay una actividad que siempre concita mucha participación, que son las marchas provinciales, que la última fue al Puente, donde tuvimos un encuentro ahí con la Gendarmería, que nosotros íbamos a volantearle a la comunidad, la Gendarmería se plantó, cortó la Gendarmería, terminamos haciendo un acto ahí, y lejos de lo que se podía suponer y de lo que incluso asusaba la burocracia sindical, de que iban a asustar a las maestras, qué sé yo, las compañeras se plantaron, hicimos un acto con miles de trabajadoras frente a la Gendarmería, y al otro día tuvimos una asamblea otra vez de miles. Y eso se suma a la organización por escuelas y por distritos, que le llamamos así a la organización de muchas escuelas de la misma zona de la ciudad, ¿no? Hay alrededor de 5 o 6 distritos conformados, que vamos haciendo mucho trabajo también con la comunidad, ¿no? Estamos haciendo una tarea muy profunda, que en esta huelga se ha notado más que en ninguna otra, que tiene que ver con ir a dialogar con los padres y las madres de nuestros estudiantes, ir a dialogar con los estudiantes secundarios, a los barrios. Hemos ido los domingos a juntar firmas a ferias populares, y hemos juntado centenas de firmas en poquitas horas, porque lo que vemos nosotros es que esta huelga está teniendo mucho apoyo popular, porque creemos que los laburantes nos ven como los que, como tenemos un sindicato y una organización, podemos salir a pelear lo que la mayoría no está pudiendo salir a pelear, ¿no? Claro, esa era otra pregunta que te quería hacer, que es, ustedes llevan
todas estas semanas de conflicto, ¿en qué contexto, o sea, de la provincia se da así? Se cruzaron, además de esto que contás, ¿no? De la relación, que me imagino que aparte es bastante natural para ustedes, con las familias, ¿con qué otros sectores se cruzan o que están en conflicto o que lo están pensando y a lo mejor tienen alguna traba en el sindicato o porque no tienen sindicato? Mira, en concreto, por ejemplo, los auxiliares de servicio, que son los compañeros que antes le decíamos los porteros, ¿no? En las escuelas, claro. Tienen otro sindicato, tienen el sindicato ATE. Nosotros fuimos, como en la segunda, tercera semana, a exigirle al secretario general de ATE, que también es el secretario general de la CTA en realidad, que llamara a un paro de todos, porque las escuelas se nos caen en la cabeza a los auxiliares y a los docentes. Claro. Bueno, el dirigente se negó, pero en las cocinas de las escuelas, los compañeros nos dicen, la verdad que nosotros no entendemos por qué no estamos peleando juntos, porque son los que le hacen el refrigerio a los pibes y a las pibas y ven lo que le están dando. Y ven que en las escuelas primarias, por ejemplo, solamente les pueden dar un pedazo de pan 2 o 3 veces a la semana, cuando los chicos y las chicas están llegando cada día con más hambre. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos tenido mucho acercamiento con las organizaciones sociales, que aquí en julio tuvieron un ataque muy fuerte a las compañeras que organizan los comedores barriales, los comedores donde los pibes y las pibas de nuestras escuelas van a comer. Hicieron todo un despliegue mediático para llevarlas detenidas por las causas supuestas bueno, que les están haciendo a las organizaciones sociales. Sí. Y a partir de ese momento en que nosotros fuimos a solidarizarnos inmediatamente, que las liberaron, porque en realidad era una causa muy montada, que lo único que tenía era por finalidad amedrentar en los barrios a todo aquel que se organiza con los comedores. Bueno, con ellos estamos impulsando la campaña por escuelas para los pibes y las pibas, para que se creen escuelas en el oeste y por trabajo genuino, o sea que con ellos estamos nos encontrándonos permanentemente en la lucha. Y después hay otros sectores estatales y sectores precarizados, ¿no? Esta pregunta está buena porque estuvimos el otro día en las puertas de la Cerámica Neuquén, que está ahora en conflicto también, en la Ruta 7, que es la ruta del petróleo, la parte más cercana que tenemos acá en Neuquén Capital. Los compañeros están luchando porque les habían cortado la luz. Y también, bueno, estuvieron solidarizándose ahí con nosotros en la ruta, pero nos llamó mucho la atención, nosotros ese día no hicimos un corte, sino una volanteada, y la cantidad de expresiones de solidaridad, incluso los obreros decían, no lo podían creer cómo veían que la gente que pasaba, sobre todo, bueno, camioneros, laburantes en vehículos grandes, digamos, que nos tocaban bocina, que pusieron plata para el fondo de huelga, y a 8 semanas de que sus hijos y sus hijas no están pudiendo ir a la escuela normal. ¿Por qué es eso? Nosotros creemos profundamente que tiene que ver con esto. Somos las que podemos hoy, porque tenemos un sindicato que todavía se reúne democráticamente y salimos a luchar, que podemos ponerle un freno a todos los ataques que Milei y que todos los gobernadores y que las patronales están azotando a la clase trabajadora de conjunto. Somos los que podemos oponernos a eso, porque todavía no nos pueden echar del laburo, por ejemplo. Entonces, creo que por eso nos ven con tanta simpatía y por eso también nosotros tenemos una tarea enorme, que es la de ganar, porque creemos que tiene que ser un ejemplo. Tenemos que mostrarle a todas las centrales sindicales, a la CETERA, a la CGT, a la CTA, que están dejando a todos los laburantes en banda, que vimos ayer cómo reprimieron espantosamente a los compañeros jubilados y jubiladas, y que las centrales sindicales están calladas, escondidas abajo de la cama, dejando que Milei avance y que los patronales avancen. Bueno, nosotros creemos que si logramos en Neuquén ponerle un freno a Figueroa, que es nuestro gobernador, que está absolutamente comprometido con la política de Milei, es una punta de lanza para el conjunto de la clase trabajadora. Una última, por lo menos de mi parte, Yasmín, estamos en conversación con Yasmín Muñoz, que es secretaria adjunta de ATEN Capital. Vienen de 8 semanas los y las docentes de Neuquén de conflicto. ¿Hubo alguna mesa de negociación, alguna forma de diálogo, algo que el gobierno haya dicho, bueno, vamos a ver si vamos por acá o por allá, o todo sin transigencia? No, hubo una mesa de diálogo
hace alrededor de 3 semanas, en la que sucedió esto que les decía, ¿no? Entró la conducción provincial, que es celeste-violeta, digamos, de la línea de Baradel, de Sonia Leso, a nivel nacional, y entraron, en lugar de decir que rechazaban la ley que nos saca las licencias, a reglamentarla, y la reglamentaron de manera tal que dejaron completamente vigente el ataque. Entonces, nada, la base se plantó y dijo, no es eso lo que les mandamos a negociar, así que hoy estamos exigiendo que se reabra esa mesa y que nos den una respuesta que nos permita volver a la escuela sabiendo que no volvemos y al otro día aplican la ley tal cual la votaron en la legislatura. ¿Y próximas medidas o cómo seguiría esto de acuerdo a lo que vos sabés ahora, o qué propuestas que haya o qué resoluciones que vayan a tomar? Nosotros veníamos teniendo una línea de nacionalización, que en ese sentido tenemos que agradecer un montón a todos los compañeros que ayer, por ejemplo, estuvieron en la Casa de Neuquén, allá en la ciudad de Buenos Aires, impulsado por ADEMIS, para solidarizarse con nuestra lucha. Hubo un tuitazo el martes también, nacional, que empezó a poner en la escena nacional un poquito la situación de nuestro conflicto, pero nosotros acá vamos a nuevas 72 horas, en realidad es un paro de 48 horas y una jornada que hacemos la semana que viene, en la que vamos a hacer una de las acciones que está planteada, que se va a terminar de definir mañana, que tenemos el plenario de secretarios generales de toda la provincia, pero una de las acciones planteadas es en la zona de Chañar y Añelo, que es la zona más álgida de Vaca Muerta, ir a hacer un corte y una volanteada para empezar a decirle al gobierno que si no nos da respuesta vamos a cortar el circuito productivo, porque en la provincia de Vaca Muerta no puede ser que siempre la variable de ajuste seamos los laburantes, al igual que en todo el país, ¿no? Escuchaban a Yasmín Muñoz Sade, ella es secretaria adjunta del sindicato ATEN Capital de la provincia de Neuquén, de trabajadores y trabajadoras de la educación. 8ª semana de conflicto y hay que seguirlo porque puede endurecerse aún más todavía. Y bueno, como bien decía ella, es un ejemplo para pensar, para seguirlo y para que sea tomado a nivel nacional. Yasmín, gracias por este contacto y bueno, veremos cómo sigue esta resolución. Gracias, y lo último que digo antes de que me despida, llamamos a tomar en sus manos a todos los compañeros y compañeras que nos estén escuchando en el país la campaña para que se sepa que estamos luchando, y el aporte al fondo de huelga, que nos viene muy bien para enfrentar los descuentos que son de más de 200.000 pesos en este momento. Así que, compañeros, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos. Seguimos hasta las 12.